Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, el 12º planeta. Ya estamos casi finalizando. En la última parte que tratábamos sobre ese texto que está en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, donde Adán y Eva son expulsados del paraíso terrenal, dice el texto bíblico, y que la deidad o Yahvé, el tal Yahvé, le dice: he aquí, el Adán ha venido a ser como uno de nosotros, porque comió del fruto del árbol del conocimiento, que la serpiente le dijo que no iba a morir, podía comer. Y resultó que la serpiente simplemente descubrió la mentira del tal Yahvé, porque comieron y no murieron. Dice el texto: he aquí, dice Yahvé, el Adán ha venido a ser como uno de nosotros. Está hablando en plural. No tiene nada que ver con la Santísima Trinidad. Eso fue un dogma que apareció ya muy tarde con los papas, los obispos reunidos con el emperador Constantino, y decidieron ese dogma de la Santísima Trinidad. Entonces no se puede relacionar ese plural en el Antiguo Testamento con ese dogma de la Santísima Trinidad para decir, no, que ahí estaba la Santísima Trinidad hablando. Nada, no tiene una cosa que ver con otra. Distantes en el tiempo demasiado para intentar relacionar. Eso es fruto de la ignorancia, intentar relacionar esas expresiones plurales en el Génesis con el dogma de la Santísima Trinidad. Entonces dice el texto del Génesis que dice Yahvé: he aquí, el Adán ha venido a ser como uno de nosotros, a conocer el bien y el mal. Y ahora, ¿no podría alargar la mano y tomar parte también del árbol de la vida y comer y vivir para siempre? Y la deidad Yahvé expulsó al Adán del huerto del Edén. Dice Zecharia Sitchin: como se puede ver en muchas representaciones sumerias primitivas, hubo un tiempo en que el hombre, como trabajador primitivo, servía a sus dioses desnudo. Estaba desnudo, tanto si servía a los dioses su comida y su bebida, como si trabajaba en los campos o en las labores de construcción. Aquí hay una imagen donde se ve a ese terrestre primitivo sirviéndole a los dioses, ¿ven? Le está sirviendo a los dioses aquí desnudo, sirviéndole bebida y comida, y también haciendo los trabajos en las construcciones. Ese era el trabajador primitivo, la primera manipulación genética que hizo Enki, su media hermana y su hijo, sobre ese ser que existía en la tierra. Le transmitieron la genética de ellos y resultó ese ser trabajador primitivo que no tenía esa capacidad civilizatoria, no era un ser civilizado, era como un animal de carga, se puede comparar hoy. Y lo mandaron por miles a trabajar en las minas del sur de África, a extraer el oro, y así sustituyeron a los Anunnaki, que hacían ese trabajo durísimo. Y también lo llevaron a Mesopotamia, como ya dijimos. Enlil fue allá en un aparato que construyó y entró en lo profundo de las minas a secuestrar a cientos de esos trabajadores primitivos y los llevó a Mesopotamia, la región del Edén, donde estaba el famoso jardín, en una de las residencias de Enlil, y los tenía ahí sirviéndoles. Era una bestia de servicio, no se quejaba, no reclamaba de nada, trabajaba hasta que ya no podía más. No era el ser civilizado. Esa fue la primera manipulación genética. El texto bíblico de esa falta de Adán y Eva, como dicen las religiones, el pecado de Adán y Eva, se trata más que nada de la segunda manipulación genética, en que le da la capacidad a ese ser que era híbrido, a ese trabajador primitivo, le da la capacidad genéticamente, le introduce dos tipos de genes que le ayudan a ese ser a procrear. Ese es el conocimiento que adquiere este ser primitivo. La capacidad de reproducirse el mismo. Ya no va a tener que ser
reproducido en serie en los laboratorios, en los vientres de las mujeres Anunnaki que se ofrecían, sino que ahora el ser se reconoce a sí mismo, se ve que está desnudo, se tiene conciencia de lo que es, que puede reproducirse y tendrá una descendencia normal, la mujer quedando embarazada, dando a luz con dolor. De eso se trata el texto de este que habla en la Biblia, y no de pecado, de diablo, de una serpiente que habla, que Eva le dio, es la tentadora que le dio la fruta a Adán y comió y pecó, el pobrecito. No tiene nada que ver con eso. O sea, un mensaje completamente distinto a lo que nos presentan las religiones. Dice Zecharia Sitchin, comentando ese texto bíblico: como se puede ver en muchas representaciones sumerias primitivas, hubo un tiempo en que el hombre como trabajador primitivo, el hombre con mayúsculas representando al aspecto masculino y femenino, el hombre como trabajador primitivo servía a sus dioses, los llamados dioses que nunca fueron ni son dioses, trabajando desnudo. Estaba desnudo tanto si servía a los dioses su comida y su bebida como si trabajaba en los campos o en labores de construcción. La implicación clara es que el estatus del hombre con relación a los Anunnaki, o los llamados dioses, no era muy diferente de la de los animales domésticos, como cuando usted tiene un burro, un mulo, un caballo en su casa o en su hacienda para que le cargue, le haga el trabajo duro. En lugar de usted ponérselo en el hombro, se lo coloca en el hombro del caballo, del burro. Ese trabajador primitivo era de esa manera, ¿no? Lo crearon los Anunnaki para quitarse el trabajo duro de ellos, el yugo, como ellos decían, y echárselo encima a las espaldas de este trabajador primitivo. Ese era el relacionamiento que había entre esos llamados dioses, Anunnaki o Anakin, con ese primer terrestre llamado trabajador primitivo. Dice: los dioses no habían hecho más que mejorar un animal existente para satisfacer sus necesidades, los trabajos que tenían que hacer. ¿Acaso la falta de conocimiento no significaría que, desnudo como un animal, el recién creado ser se dedicaba también al sexo con los animales? Se pregunta Zecharia Sitchin. Textos sumerios como la epopeya de Gilgamesh sugieren que el comportamiento en la relación sexual era lo que marcaba la distinción entre el hombre salvaje y el hombre humano. Cuando el pueblo de Uruk, una ciudad en la antigua Mesopotamia, quiso civilizar, y de esa ciudad era rey Gilgamesh. Cuando el pueblo de Uruk quiso civilizar al salvaje Enkidu, el bárbaro de las profundidades de las estepas, Enkidu era como un ser humano que era como salvaje y fue creado genéticamente por Enkidu, una criatura de Enki. Vivía entre las bestias en la estepa. Hacía lo que hacían esas bestias. Se relacionaba sexualmente con las bestias, la zoofilia, como se conoce. No tenía relación con humanos. Entonces no tenía el conocimiento como los humanos, como los llamados dioses. Y entonces la gente, las autoridades de la ciudad de Uruk, para procurar uno que le hiciera competencia a los desmanes que cometía Gilgamesh, que era el rey, abusaba de muchas personas, los principales de la ciudad, los más ancianos, procuraron ese ser, le pidieron a Enki, y Enki le fabricó ese ser Enkidu que andaba entre las bestias, y le enviaron una prostituta para que lo fuera como civilizando, humanizando, mejor dicho. Dice: la epopeya de Gilgamesh sugieren que el comportamiento en la relación sexual era lo que marcaba la distinción entre el hombre salvaje y el hombre humano. Cuando el pueblo de Uruk quiso civilizar al salvaje Enkidu, el bárbaro de las profundidades de las estepas, se hicieron con los servicios de una chica de placer, o sea, una prostituta, diríamos hoy, y la enviaron para que se encontrara con Enkidu en el hoyo de agua en el que solía entablar amistad
con otros animales para ofrecerle allí su madurez, o sea, relacionarse sexualmente con Enkidu, a ver si lo atraía hacia un relacionamiento humano y lo apartaba de ese relacionamiento con los animales. El texto da a entender que el punto crucial del proceso de civilización de Enkidu, este ser salvaje de las estepas, fue el que los animales con los que había entablado amistad le rechazaran a él. El pueblo de Uruk le dijo a la chica que lo importante era que no dejara de invitarlo a aquel trabajo de mujer, o sea, tener relaciones sexuales con ella, hasta que las bestias salvajes que crecían en su estepa lo rechazaran. El prerequisito para considerar que Enkidu se había hecho humano era que dejara la zoofilia, ese relacionamiento salvaje con los animales. Dice el texto antiguo, la muchacha liberó sus bestias, en la epopeya de Gilgamesh, se desnudó el busto y él tomó posesión de la madurez de ella. Ella invitó al salvaje a un trabajo de mujer, se relacionó sexualmente con Enkidu, la mujer. Aparentemente la estratagema funcionó. Después de 6 días y 7 noches, después de que él se llenara de los encantos de ella, se acordó de sus antiguos compañeros de juegos, sus animales, en medio de los cuales vivía. Se volvió hacia sus bestias salvajes, pero al verlo las gacelas huyeron. Las bestias salvajes de la estepa se alejaron de su cuerpo. El relacionamiento con la mujer, con esa prostituta, cambió completamente la estructura mental y el relacionamiento humano que tenía Enkidu. Le quitó como ese salvajismo. Las bestias perciben la transformación, que no están frente a uno de ellos, como antes, y salen huyendo. Como una bestia salvaje, usted va por un bosque y ve una bestia salvaje y normalmente ya escapa, que siente el temor, lo ve como un extraño. Entonces las bestias que antes compartían con él ahora lo ven como un extraño. Entonces el trabajo de esa mujer no es solamente tener sexo, es un trabajo de humanización que ella hace con Enkidu. Entonces, en ese relacionamiento humano con ella, él se va transformando y teniendo el conocimiento de lo que él no sabía, el relacionamiento con una persona como él es. Descubrió que él era una persona como ella, que él era como ella, que no era un animal, que él se relacionaba sexualmente distinto con ella que con los animales. Y ahí viene el trabajo grande que hace esa mujer. ¿Por qué hoy vemos a las prostitutas como pecadoras, mujeres sucias que no sirven? Un problema social por la visión religiosa que nos metió esa imagen de ella a través de miles de años en la cabeza, ¿no? Si ustedes leen los evangelios, van a encontrar, hablando de María Magdalena, las iglesias ya de antemano como tienen ese preconcepto de que ella era una prostituta que Cristo salvó y expulsó los demonios de ella, y ella fue atrás de él como una discípula. Y te dicen que era una prostituta. En los textos evangélicos nunca se dice que María Magdalena fuera prostituta. Esa imagen la transmite la doctrina de las iglesias y confunden a las personas, y como siempre manipulando los textos. La mujer lo transforma, hace un trabajo de mujer, lo vuelve a hacer como un humano, le da una sabiduría. Quien nunca se ha relacionado humanamente, no ir solo a hacer un sexo con un agujero de carne, con una prostituta, no me refiero a ese tipo de relacionamiento. Hacerse amigo de una prostituta te da una riqueza enorme. Es la mujer que más conoce el hombre, el masculino, las actitudes, las debilidades, las contradicciones del hombre. La psicología masculina.
Esa mujer es como una clínica de terapia. En ella ese hombre desahoga todo lo que él es, que va más allá de un simple deseo sexual. Ella conoce la miseria, es que ni las esposas conocen a un hombre como lo conoce una prostituta. Porque hay una apertura, el relacionamiento con ella va haciendo que él se vaya abriendo humanamente, como no lo hace con la esposa o con las amigas. Ahí él suelta todo. La mejor psicóloga humana es la prostituta. Ella transforma al hombre cuando él no la usa como un objeto y no se reconoce el trabajo de esa mujer socialmente. ¿Por qué? Por la influencia de las religiones, la condena. Viene de ahí, de la interpretación equivocada de esos textos bíblicos antiguos, que tienen su original en textos sumerios, y que en la Biblia, en el Génesis, están muy resumidos, que lleva a la confusión, y encima está la manipulación que ha hecho el monoteísmo sobre esos textos bíblicos. La imagen que se transmite a través de las religiones es manipulada, ¿no? Que por esa mujer entró el pecado al mundo, que ella fue la tentadora, la que tentó al pobre hombre que estaba allá tranquilo. Ella le llevó la fruta y él comió porque ella se la ofreció. En el video antiguo le hablaba mucho de esa ideología que la iglesia creó. Y el hombre la asume y la mujer también la asume, como que es así. Y por ahí entró el pecado. Y entonces hasta los que no han nacido son pecadores también. Es una locura, una esquizofrenia, ¿no? Todo el mundo es culpable. Y eso justifica entonces la llegada de Cristo para liberarnos de ese pecado. Otra mentira también, Cristo no vino a liberar a nadie de ningún pecado, ni a inmolarse por la salvación de la gente. Cristo vino a hacer un trabajo específico y lo condenaron por eso, las mismas autoridades religiosas. Entonces la manipulación sobre el aspecto femenino humano es lo que contamina todo, es ella. Y cuando una muchacha sale con unas calzas cortas, una falda corta, el hombre se siente con el derecho de ir a estuprarla y abusarla y violentarla, porque la imagen que la religión ha transmitido inconscientemente a través de siglos lo lleva a eso, ¿no? Ella es la que me está tentando. ¿Por qué no se tapa? Toda esa estupidez está en la cabeza de mucha gente y viene de las religiones, señores. La religión es que ha metido todo eso en la cabeza de la gente. Y la gente no se para reflexionar. Hay gente tan ignorante que te dice, no, de religión no hay que hablar. Una cosa que es lo que permea la vida completa de nuestra civilizaciones, las religiones. Sea cualquiera de las tres, la mahometana, la judía, la católica, cristiana. La religión manipula todo y llega un momento en que la mujer es como el demonio. Es el lobo que siempre está perdiendo y queriendo perder a los corderos, como dicen los evangelios, ¿no? Cuídense de los lobos. Ustedes van a predicar, van en medio de lobos. Y la doctrina en los seminarios donde se forman los sacerdotes y las iglesias cristianas tienen esa misma imagen, ¿no? Las mujeres son las lobas. Por eso usted va a encontrar muchas autoridades religiosas que en la misma ignorancia violenta, porque es violenta, obispos, cardenales, diciéndole a la gente cuando un sacerdote se compromete con el pueblo, como hacía Jesucristo, defendiendo a los más pobres, la iglesia se molesta, las autoridades de la iglesia se molestan. Dice, este hombre hay que sacarlo de acá. Y le dicen, mándele y lo dicen claramente, mándele una mujer que lo saque. ¿Ves? La imagen de que la mujer es la que le va a destruir lo que Dios le dio. Viene todo influenciado por esa interpretación equivocada de esos textos antiguos.
la mujer es la pecadora. Ella es la culpable. Entonces la mujer asume eso y se lo cree. Y el hombre peor entonces. Él se siente que es la víctima, es él. Ya le expliqué en el video anterior cómo un hombre de edad adulto abusa de una niña de 11 y 10 años y cuando está en la justicia él termina echándole la culpa a la niña. Fue ella que me provocó. La mentalidad religiosa está en todo, Señor, y es violenta, asesina. Pero es otra cosa lo que dice el texto. No tiene nada que ver con lo que nos han enseñado las religiones, señores. Y Secharia Sitchin va a ir poco a poco aclarando la situación, aclarando el texto. El sentido verdadero. Dice Secharia Sitchin, la afirmación explícita, la relación sexual humana provocó un cambio tan profundo en Enkidu que los animales con los que tenía amistad se alejaron de su cuerpo. No solo huyeron, sino que también rehuyeron el contacto físico con él. Ya no lo ven como un salvaje, lo ven como un humano, y entonces se esconden, se escapan de él. Lo transformó relacionamiento con esa mujer, lo transformó completamente. Asombrado, Enkidu se quedó inmóvil durante un rato, pues sus animales salvajes se habían ido. Pero no lamentó el cambio, pues como explica el antiguo texto, ahora tenía visión, una comprensión más amplia. La prostituta le dice a él, a Enkidu, tienes conocimiento, Enkidu, te has hecho como un dios, la mismo que le dice el tal Yahvé a Adán y Eva. No vaya a ser que teniendo el conocimiento se hagan como uno de nosotros. El tal Yahvé es simplemente Enlil, el hermano de Enki, que nunca quiso que se le diera, que se creara el terrestre ni que se le diera mucho menos la civilización, el conocimiento. Siempre bloqueó que se le transmitiera a los terrestres conocimientos, hasta conocimientos médicos para curarse él mismo con hierbas y pociones. Prohibido, lo prohibía todo, no quería. Y se alegró cuando pensó que toda la humanidad había desaparecido con el diluvio que llegó. Ese es el tal Yahvé. Y la serpiente que la iglesia nos ha presentado como el demonio, el diablo, la tentación, es el benefactor. Es lo contrario, señores, nos han manipulado. La serpiente es la imagen de Enki, que fue el que hizo la manipulación genética para que el terrestre diera un paso más y sea civilizado y pudiera procrear. Era híbrido. Y el terrestre descubre, tiene el conocimiento de que él puede procrear. Ya sabe que está desnudo. Diferente a aquel trabajador primitivo que servía desnudo y no percibía el hecho de estar desnudo. Era como un animal, sirviéndole a ellos, como ya se vio, en las casas, en las minas, el trabajo en las construcciones, desnudo, un animal desnudo. No tenía una visión sobre sí mismo, no tenía el conocimiento como lo tienen los Anunnaki. Se conocen ellos mismos. Y ahí viene la mentira del tal Yahvé. Si, con el miedo, ¿no? Amenazando con el miedo. Si comen y tocan ese árbol van a morir. Y la serpiente llega y aclara que ese Enki es mentira, ese es un mentiroso. Y lo mostró con la práctica, porque ellos comieron y no murieron. Al contrario, se les abrió el conocimiento y descubrieron que estaban desnudos y se cubrieron. Entonces hay que tener eso en cuenta, señores. Las religiones manipulan todo para controlar con el miedo. El miedo al infierno, el miedo de que va a perder tu alma, el miedo no sé de cuánto. Y viven de ese miedo, de esa ignorancia de las personas. Le quitan la responsabilidad a la persona. Si una persona es ladrón y corrupto, él va a una de esas iglesias cristianas
y escucha el pastor hablando, y el pastor va y le saca el demonio, como ellos dicen, y el hombre se siente bien y le da mucho dinero al pastor, y el pastor le tranquiliza la conciencia a ese ladrón corrupto, diciéndole que no es él el culpado. Es Satanás, es el diablo a quien hay, y yo te lo voy a sacar para que te libre de esas cosas. O sea, le está quitando la responsabilidad personal al tipo, para que se sienta mentalmente libre y feliz, y siga robando y corrompiéndose, y porque la culpa ya no es de él, es del diablo. Y al pobre diablo le echan todo encima. Y el pastor le saca el diablo y también le saca todo el dinero que tenía en el banco al tipo. Ellos viven de eso, las religiones, Señor. Y la gente se cree, ¿no? Todo eso es disparate y esas mentiras. No abre los ojos. Ahora Enkidu tiene conocimiento. Eres como uno de los dioses, Enkidu, le dice la mujer. Las palabras en este texto mesopotámico, ¿ve? El texto bíblico es mesopotámico y más antiguo, es sumerio. Por eso en el texto mesopotámico y en el texto sumerio aparece ese relato del llamado pecado original, ese disparate que han inventado las iglesias para controlar a la gente, y aparece con más detalles cómo fue realmente, porque el original es ese, el que tiene los más detallados, más detalles. Las palabras en este texto mesopotámico son casi idénticas a las del relato bíblico de Adán y Eva, lo que le dice la prostituta a la mujer, a Enkidu. Te has hecho como uno de los dioses, Enkidu, tienes conocimiento. O sea, el trabajo psicológico que esa mujer hace, terapéutico para transformar esa bestia en un ser humano, eso no se ve a veces. Y el trabajo que hace esa mujer en la calle. Y a veces, señores, el trabajo que hace la mujer a nivel sexual es tan profundo que transforma a la fiera. Y eso se aplica hoy, señores. Hay muchas mujeres que tienen un hombre que es alcohólico, violento con los hijos y con las hijas. Le da golpe, las amenaza. Llega un momento que casi está la bomba está casi explotando y la mujer calma al tipo, al animal, lo lleva a la cama y le ofrece el sexo, tranquilizando el salvaje. Está haciendo el mismo trabajo. Y vive en ese viacrucis de tener que estar tranquilizando ese salvaje constantemente. Alcohólico, violento, viciado. Y eso no se valora, eso no se ve. Ella lo humanizó como un dios, lo hizo ser como uno de los llamados dioses Anunnakis. Tienes conocimiento, Enkidu, te has hecho como un dios. La misma frase que usa el tal Yahvé para Adán y Eva, ¿no? No vaya a ser que se vuelvan como uno de nosotros, teniendo el conocimiento, y alarguen la mano para tomar el árbol de la vida, del árbol de la vida. ¿Qué significa? Tener el ciclo vital de los Anunnaki, el ciclo de vida de ellos, que está ligado directamente a las órbitas de su planeta, como el nuestro está ligado a la órbita de nuestro planeta. Una vuelta de nuestro planeta Tierra alrededor del Sol es un año en nuestras vidas. 100 vueltas de nuestro planeta alrededor del Sol, 100 órbitas, son 100 años en nuestra vida. Y los de Nibiru igual. El Nibiru pasa por aquí nuestro sistema solar cada 3600 años. Y eso es un año en la vida del Anunnaki. Por eso el Anunnaki que está aquí en la Tierra, los terrestres creen que ellos no mueren, que son dioses, que son inmortales. Porque pasan generaciones y generaciones y generaciones y el tipo sigue ahí.
Ya tiene más de 3.600 años y sigue ahí, joven, porque 3.600 años para ellos es un año, porque es una vuelta de su planeta alrededor del Sol, de nuestro Sol. Esa es la diferencia, no hay nada extraño en eso. Por eso el terrestre que fue engañado por ellos diciéndole que eran dioses, lo ven como que son eternos, le decían los eternos. Entonces son la misma palabra que le dice esta prostituta, esta mujer, a Enkidu, lo mismo que le dice el tal Yahvé a Adán y Eva, ¿no? No vaya a ser que vayan a ser como nosotros, teniendo el conocimiento ya. Serán como nosotros, conocedores del bien y del mal. Si esto tan solo significa que el hombre había llegado a reconocer que tener relaciones sexuales con animales era incivilizado o malo, ¿por qué Adán y Eva fueron castigados por abandonar esta práctica, la zoofilia? El Antiguo Testamento está repleto de admoniciones contra esa práctica sexual. Y es inconcebible que el aprendizaje de una virtud pudiera provocar la cólera divina. Sechara allí está comentando el texto bíblico, dándole el verdadero sentido, explicándonos. El conocimiento, entre comillas, dice Charya Sitchin, que el hombre, en mayúscula, en su aspecto masculino y femenino, el hombre, el conocimiento que el hombre obtuvo en contra de los deseos de la deidad que no quería, que comiera del árbol del conocimiento, o sea, que conociera algo. No es que comiera una fruta material, no es nada de eso. En el texto bíblico no se habla de fruta, no se menciona ninguna fruta, es una imagen. Y hay gente tan tapada de la cabeza en las iglesias que hablan de la manzana y no se menciona ningún tipo de fruta en el texto bíblico. No sé quién se inventó eso de la manzana. En la Edad Media, los pintores y la ignorancia en las iglesias sigue con esa imagen. Y como que la manzana es el órgano sexual de la mujer, porque ella se lo ofrece al hombre y él no puede rechazarla y peca también. Entonces la causa del pecado es ella. Entonces esos disparates lo tiene mucha gente en la cabeza. Porque ha sido la prédica de las iglesias, manipulando los textos. Y sigue diciendo ese Charya Sitchin, era algo bueno para el hombre el tener conocimiento, aunque esa deidad no quería. Por eso dice Charya Sitchin, una de las deidades, porque habla nosotros, será como nosotros. Son ellos los Anunnaki que están hablando, en Lili y algunos más, que no querían el proceso que Enki estaba haciendo. Era algo bueno para el hombre, pero algo que sus creadores no deseaban que tuviera. Hemos leído detenidamente entre líneas la maldición contra Eva para captar el significado del acontecimiento. La segunda manipulación. Se trata en el texto bíblico de la segunda manipulación genética. Enki manipula otra vez genéticamente a ese ser terrestre y le da los genes que le dan la capacidad de procrear. Ahora pueden tener hijos. Y el mismo texto bíblico lo dice. Después que tuvieron ese conocimiento fue que Adán conoció a su mujer y tuvieron a Caín. ¿Ven? Le dio la capacidad, serpiente que es Enki, le dio la capacidad genéticamente. A ellos dos le introdujo los genes de la procreación que no lo tenían. Eran híbridos. El trabajador primitivo era híbrido. Y dice el texto del Génesis, y a la mujer le dijo, el tal Yahvé, multiplicaré enormemente tus sufrimientos por tu embarazo. Sufriendo tendrás los hijos, pero para tu compañero será tu deseo. Y el Adán llamó a su mujer Eva, pues ella fue la madre de todos los vivientes. Este es ciertamente el acontecimiento trascendental que se nos transmite en el relato bíblico. Dice Charya Sitchin, mientras Adán y Eva carecieron de conocimiento, vivieron en el jardín del Edén sin descendencia, eran híbridos, trabajadores primitivos. Al obtener el conocimiento, Eva consiguió la capacidad, y lógicamente con dolor, de quedarse embarazada y tener hijos. Solo después de que la pareja hubiera adquirido este conocimiento que Dios no quería,
Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. El problema con el texto bíblico es que él mezcla las cosas. En el texto sumerio y babilónico se aclara con detalles cómo fue ese hecho, qué realmente fue lo que pasó. La manipulación genética que hace Enki que Enlil no quería. En ese texto Enlil es el tal Yahvé. En otros textos bíblicos Yahvé es otro. Es una mezcla que hace el biblista o los biblistas ahí, que no se sabe quién escribió esos libros de la Biblia, y mezcla todo y lo sintetiza demasiado y confunde entonces la capacidad de reproducirse. Entonces lo que le dice a Dios, lo que dice el tal Yahvé a Eva, no es ninguna maldición como muchas religiones predican, ¿no? Una maldición. Tener hijos no es maldición. Sentir el dolor cuando le estás teniendo no es una maldición, es algo normal propio del cuerpo de la mujer. El embarazo con dolor, eso es normal, no es ningún pecado ni maldición. Dice Zecharia Sitchin, este es ciertamente el acontecimiento trascendental que se nos transmite en el relato bíblico. Mientras Adán y Eva carecieron de conocimiento, vivieron en el jardín del Edén sin descendencia. Al obtener el conocimiento, Eva consiguió la capacidad y el dolor de quedarse embarazada y tener hijos. Solo después de que la pareja hubiera adquirido este conocimiento, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, el término conocer se utiliza para significar la relación sexual, normalmente entre un hombre y su esposa, con el propósito de tener hijos. Y la religión, vuelve y se mete la religión ahí, señores, ¿ves? Y comienza a elaborar normas y reglas para que los ovejos se lo crean. No, usted puede tener sexo nada más, que no sería entonces pecado si es para tener hijos. Entonces estos señores de la iglesia deciden lo que usted tiene, para qué usted tiene que tener sexo y para qué no. Se han apropiado de eso, como que ellos son los que deciden eso. O sea, ya usted no tiene personalidad, usted no es nadie. Usted es un ovejo que decide y hace lo que le dijo el pastor. Usted no tiene conocimiento propio como un Dios, como le dijo la mujer a Enkidu. Como que uno no razona, no sabe lo que quiere. Como un niñito que no sabe lo que quiere y el padre, el pastor, tiene que decirle cómo usted se peina, cómo tiene que dejarse el cabello. Relación sexual solo para tener hijos. Es un monte de hipocresías que ni ellos practican. Donde quiera que usted ve iglesias, pastores estuprando mujeres y niños, eso es horrible. Por miles, echándole a perder, matándole la vida a miles de niños a través del mundo, en todos los países, los sacerdotes, pedófilos, abusadores. Todos los días ese problema. Miles. Y mira cómo son hipócritas y manipuladores, ¿no? Cuando algún país quiere elaborar una ley contra el aborto o a favor del aborto, ahí van y se meten las religiones a opinar. No, que eso es pecado, que Dios no quiere eso, que eso va en contra de la vida, que solo Dios decide sobre la vida de las personas, que eso es asesinato. Y salen en procesión con un monte de gente atrás por las calles, con carteles grandes, con fetos llenos de sangre. No al asesinato de la vida. Estos tienen derecho también. Son personas que están en el vientre. Y eso es una parafernalia y una propaganda. Y uno lo analiza, esos señores. Y dice, pero ¿y las miles y miles de vidas que ellos han echado a perder, que han matado en esos niños y niñas abusados, que ya no saben si son hombres o son mujeres? Y que ninguno de esos sinvergüenzas ha sido llevado a la justicia. Que esas vidas no. ¿Por qué no salen a protestar y a hacer procesiones y marchas? Esas vidas que ustedes mataron
por miles y siguen matando. No sale ni uno a hacer, ni hablan de eso, ni mucho menos a hacer procesiones por las calles, ni a protestar por el derecho a la vida. Le acabaron con la vida de esos niños. Niños que tienen 80 y 90 años y siguen con el mismo trauma, le echaron a perder la vida. Y no dicen absolutamente nada, la pura hipocresía. Y hay gente que va detrás de esos estúpidos. Eso no es vida para ellos. Decidieron sobre la vida de miles de niños y se le echaron a perder. Y ahora salen con esos carteles, no, defendiendo la vida y los derechos de los otros, de los niños, de los recién nacidos, de los que no han nacido. Señores, abran los ojos, la religión lo permea todo, uno puede caer en esa estupidez de que de religión no se habla. Por eso es lo que permea la vida humana, señores. Y los políticos se dejan engañar, se les mete un miedo en las venas, no se sabe, pues la ignorancia. Usted es un político, usted fue electo por el pueblo, no para que represente a tal o cual iglesia, a tal o cual religión. Eso queda fuera de cuestión. Usted no es representante en ninguna iglesia, usted representa al pueblo como un político para que legisle políticamente, no religiosamente. Y entonces se deja manipular de los obispos, de los pastores, y aprueban las cosas que esas iglesias le dicen o les exigen. Y se dejan embaucar de esa propaganda hipócrita, ¿no? De que defendiendo la vida antes de nacer. Señores, abren los ojos, que eso viene de lejos, esa manipulación religiosa sobre la mente de las personas. Asesinos. Y los miles que siguen asesinando diariamente, violando y estuprando desde siglos hasta el día de hoy, señores. Estos señores de las iglesias no salen a protestar por eso. Entonces Echaria Sitchin dice que ciertamente ese es el punto trascendental del relato bíblico. No es nada que tenga que ver con pecado original, ni con culpa, ni con serpiente, ni con infierno, ni con nada. Que la serpiente es el diablo, Satanás, que estaba ahí, tentó a la mujer. Porque ella entonces el sexo débil. Por eso que la serpiente fue con ella primero, porque ella es la debilidad humana que está en la mujer. Y las mujeres se creen el cuento y los hombres también. Y los padres y las monjas luchan la vida entera contra su propio cuerpo porque ellos sienten que la carne es débil, como dicen, ¿no? Y eso es doctrina, la carne es débil, el espíritu es fuerte. Entonces, todo lo que viene de la carne, que es el deseo sexual, eso es debilidad humana. Toda esa estupidez lo tiene la gente en la cabeza, señores. Y hace que muchos se vuelvan esquizofrénicos, ¿no? Se dan un placer inmenso ellos mismos masturbándose o teniendo sexo y salen, de repente, cuando terminan, salen corriendo a confesarse con un sacerdote, a pedir perdón, porque fueron felices con su propio cuerpo. Cosa de esquizofrénicos. Como si ellos dicen que Dios creó al ser humano. Y como que él se equivocó cuando le metió el sexo en el cuerpo humano. Ahora hay que luchar contra eso. Y se pasan la vida dándose latigazo y luchando contra el cuerpo y los deseos de la carne y todo ese disparate. Eso deshumaniza a las personas. ¿Qué es lo que humanizó a Enkidu? El relacionamiento sexual y afectivo con esa mujer, con esa prostituta, lo convirtió como uno de los dioses. Fíjense la claridad que nos dejan los escritos. Lo transformó completamente, lo humanizó, era salvaje, lo humanizó. Y las iglesias dicen lo contrario, no, que eso es pecado y que son debilidades de la carne. Eso hay que combatirlo. El mundo al revés, señores. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, dice la lectura, el término conocer se utiliza para significar la relación sexual, normalmente entre un hombre y su esposa, con el propósito de tener hijos. Como ya les dije, ¿no? Las iglesias se han apropiado del derecho de decirle a usted si debe tener relación sexual para tener hijos o si no. Y la gente se acepta esa estupidez.
Porque las religiones, yo le dije una vez, las religiones no respetan los derechos humanos, para ellas no existen. Con eso que salen a protestar con el aborto, en procesiones contra el aborto, no respetan los derechos humanos. No hay derechos humanos, usted no tiene derecho ni a su privacidad, a ser usted mismo, a decidir por usted. ¿Cómo usted tiene que dejarse el cabello? El pastor es que le dice a la mujer cómo tiene que hacer. Y ella obedece. Y el esposo también obedece lo que le dijo el pastor. Se sienten con derecho y el derecho suyo lo mandan para el carajo. Usted que es adulto y puede decidir su vida, el pastor siente que él es el que tiene que decidir sobre usted. O el padre. No respetan los derechos humanos, para ellos no existe. Ellos están como por encima de todo. Y dice Zecharia Sitchin, no debería de sorprendernos que los primeros representantes del Homo sapiens no fueran capaces de reproducirse. El trabajador primitivo era híbrido. Aunque se mezclaron los genes de ese ser terrestre salvaje con los genes de los Anunnaki, son dos razas diferentes, pero son dos especies, son dos razas que tienen el mismo ADN, pero son dos especies distintas. Y Zecharia Sitchin nos va a poner el ejemplo de los mulos y las mulas, que son híbridos. Dice, no debería de sorprendernos que los primeros representantes del Homo sapiens, el trabajador primitivo, que andaba desnudo como un animal sirviéndole a los Anunnaki en las minas, en las casas, en las construcciones, fuera cual fuera el método que utilizaran los Nefilim para infundir su material genético en la estructura biológica de los homínidos, que seleccionaran para este objetivo, el nuevo ser no dejaría de ser un híbrido. Aunque tenían el mismo ADN, eran especies distintas. Un cruce entre dos especies que, aunque emparentadas, eran diferentes, al igual que la mula, un cruce de yegua con asno. Los mamíferos híbridos son estériles. A través de la inseminación artificial e incluso de métodos más sofisticados de ingeniería biológica, podemos producir tantas mulas como deseemos. Solo hay que introducirle el embrión y producir mulas genéticas a través del laboratorio. En el cuerpo de la yegua o de la burra. Incluso sin la relación sexual entre asno y yegua. Pero ninguna mula puede procrear y engendrar otra mula. ¿No será que al principio los Nefilim se dedicaban simplemente a producir mulas humanas para satisfacer sus requerimientos de servicio, de trabajo? Eso era lo que hacían. Reproducir. Recuérdense las 14 mujeres Anunnaki que ofrecieron su vientre para que le introdujeran ese óvulo fecundado con las características masculinas y femeninas y daban a luz mujeres y hombres, pero esas mujeres y esos hombres juntos no podían reproducirse, tenían relaciones sexuales sí, pero no quedaban embarazadas porque eran híbridos. Por eso esas mujeres Anunnaki tenían ellas que reproducir a esos seres en serie, en cantidad. En las montañas del sur de Elam, una ciudad por ahí de Mesopotamia, me parece, se encontró una roca tallada en la que hay una escena que nos despierta la curiosidad, dice Zecharia Sitchin. Él la vio, esa roca tallada. En ella hay una deidad sentada que sostiene un matraz, o sea, uno de esos vasos de vidrio de laboratorio, del cual fluye un líquido, una representación familiar de Enki. Junto a él hay una gran diosa también sentada, postura que indica que se trata de una colaboradora más que de una esposa. No podía ser otra que Ninti, la que le ayudó a crear a los terrestres. La diosa madre o diosa del nacimiento. Ambos están flanqueados por diosas menores,
una reminiscencia de las diosas del nacimiento de los relatos de la creación que se ofrecieron con su vientre para reproducir ese trabajador primitivo, que era híbrido. Delante de estos creadores del hombre hay filas y filas de seres humanos, cuyo rasgo más notable es que todos ellos parecen iguales, como hechos en un mismo molde. Aquí está la imagen. Bien. Esta es la imagen de que nos está hablando ese Chareño. Miren, cantidad de seres que tienen la misma apariencia, como hechos en un molde. Aquí está Enki, la compañera, la diosa del nacimiento acompañándolo, y la producción en serie de este híbrido. Parecen todos iguales. Eso es lo que está diciendo ese Charya Sitchin. Eran producidos así porque ellos eran híbridos, no se reproducían ellos mismos. Había que hacerlos en laboratorio, el trabajador primitivo. Un relato sumerio atrae una vez más nuestra atención, dice Charya Sitchin. Es el relato de los machos y las hembras imperfectos que engendraron en sus inicios Enki, la diosa madre, en esa búsqueda del ser que querían, en los experimentos de laboratorio. Seres que o bien no tenían sexo o eran sexualmente incompletos, los errores que iban cometiendo en el trabajo de conseguir el objetivo. ¿Estará recordando este texto la primera fase de la existencia del híbrido hombre? Un ser a imagen y semejanza de los dioses, pero sexualmente incompleto, carente de conocimiento. No podían reproducirse. El conocimiento que adquieren Adán y Eva es que pueden, en la manipulación genética que les hace, y se reconocen como que pueden autorreproducirse ellos mismos, tener relaciones sexuales y procrear. No tenían ese conocimiento, esa capacidad genética. Después de que Enki se las ingeniara para hacer un modelo perfecto, el Adapa, en los textos sumerios se describen técnicas de producción en masa, la implantación de óvulos genéticamente tratados en una producción en línea, de diosas del nacimiento, sabiendo de antemano que la mitad engendrarían varones y la otra mitad hembras. En la manipulación genética, que es la que ya hablamos, se le pidió a 14 de ellas que se ofrecieran para reproducir ese ser que era híbrido. Y se le introdujeron los óvulos manipulados para que 7 produjeran mujeres y 7 produjeran hombres. Porque estos seres entre ellos dos no podían reproducirse, eran híbridos. Entonces la producción en serie, producción en línea. Esto no solo está hablando de la técnica por la cual el híbrido hombre fue manufacturado, también implica que el hombre quizás no procreara por sí mismo. Se ha descubierto recientemente que la incapacidad de los híbridos para procrear proviene de un déficit en las células reproductoras. Nos está hablando de, fíjense, una lección de genética que nos está dando Enki en lenguaje sencillo. Se ha descubierto recientemente que la incapacidad de los híbridos, o sea, los que no pueden procrear entre ellos, como el mulo, por ejemplo, la mula, para procrear proviene de un déficit en las células reproductoras. ¿Ve? No tienen, el mulo y la mula no tienen ese gen reproductor, por eso no se pueden reproducir entre ellos. ¿Quién produce el mulo o la mula? El asno con el caballo o la yegua con el burro. Entonces dice que se ha descubierto recientemente que la incapacidad de los híbridos para procrear proviene de un déficit en las células reproductoras. Faltan los genes reproductores en el híbrido. Aunque todas las células contienen solo una serie de cromosomas hereditarios, el hombre y otros mamíferos pueden reproducirse porque tienen 2 series de cromosomas en sus células sexuales, el esperma masculino y el óvulo femenino. Pero los híbridos carecen de este rasgo único.
En la actualidad se están haciendo pruebas en ingeniería genética para proporcionar a los híbridos una doble serie de cromosomas en sus células reproductoras, con el fin de hacerlos sexualmente normales, o sea que puedan reproducirse entre ellos. ¿Fue eso lo que el Dios, cuyo epíteto era la serpiente, hizo con la humanidad? Eso fue lo que Enki hizo, es lo que Enki hizo. Enki, que tiene símbolo de la serpiente. No representa ni al diablo, ni a Satanás, ni al mal. Eso es la manipulación religiosa del texto. Es Enki haciendo el trabajo genético en esos dos seres humanos y introduciéndoles los genes que le faltaban para que se reprodujeran entre ellos, la capacidad reproductora. Solo después de ese conocimiento que se le introduce es que Adán y Eva pueden tener hijos, a Caín. La serpiente bíblica, dice Secharia, y si no era claro, está un humilde y literal serpiente, que es simplemente una imagen de Enki. No es que la serpiente hablaban, nunca han hablado las serpientes, señores. No puede ser simplista a la hora de analizar estas cosas. La serpiente bíblica no era, claro está, una humilde y literal serpiente, pues pudo conversar con Eva. Sabía la verdad acerca del tema del conocimiento y debía tener la suficiente categoría como para no vacilar en dejar por mentiroso a la deidad Yahvé, su medio hermano, que no quería que el ser terrestre tuviera esa capacidad, ese conocimiento. Fíjense cómo las religiones usan los textos bíblicos para manipular la opresión de la mujer, el ser débil, el que se deja llevar de la tentación y el que le echa a perder la vida al hombre, porque lo hace pecar también. Esa es la imagen religiosa que se ha transmitido. Esos señores que salen a hacer fiestas, a hacer procesiones con fotos de feto defendiendo la vida. Esa ideología la han creado ellos mismos. La mujer es el sexo débil. Es una niña eterna que el hombre, el pastor, tiene que decirle cómo tiene que vestirse, cómo tiene que peinarse, llevarle la vida, guiársela. Es un ser inútil. Así está en nuestra cultura, ¿no? Así se le dice, el sexo débil. Hay que ser burro o leer poco para creerse esa mentira, señores. Coloca a una mujer delante de un hijo que se le está muriendo, una mujer con los brazos así, flaquito, débil. Y el hombre, el esposo. Y se está muriendo el hijo. Y el hombre se queda con el hijo un tiempo y la mujer ahí cuidando su hijo que está. El hombre se va a dormir y la mujer no duerme, amanece con su hijo. Es parte de ella, no quiere que se le vaya. ¿Quién es el fuerte, señor? ¿El que se fue a dormir o el que amaneció y dejó su sueño a un lado y amaneció con su hijo ahí? ¿Quién es el fuerte, señor? El problema es que el machismo hace que la fuerza se mira a partir de los brazos del hombre. Qué cosa más estúpida, ¿no? Como yo tengo los brazos más gruesos, más pecho, entonces soy el más fuerte. Esa es la categoría que se usa, la categoría puramente masculina, para medir lo que es fuerte y lo que es débil. Eso es una estupidez. Partiendo de ese punto de vista, nunca se llega a buen término. Siempre ella va a ser la débil. Porque todo parte del cuerpo del hombre, ¿no? El análisis ya parte del cuerpo de él. Ya el análisis ya está con ese preconcepto, sale directo del masculino. No es neutro ese análisis, ya está distorsionado. El fuerte es él, la débil soy yo. Entonces el peor daño es cuando la mujer asume esa ideología y se ve a sí misma así. El hombre le da golpe y golpe y ella siente que el que la puede proteger a ella es él. La está matando. Pero como él es el fuerte, ¿no? Y las religiones apoyan eso, son las que han
las que han promovido esa ideología en la mente de las personas, señores. Son las religiones. La serpiente bíblica, dice Zecharia Sitchin, no era, claro, está una humilde y literal serpiente. Nunca han hablado, nunca han reflexionado. Ustedes no ven la serpiente aquí hablando y reflexionando y diciendo, no, lo que dijo Dios es mentira, eso es un mentiroso, no es así. Una serpiente que analiza tanto, usted piensa que va a ser una serpiente normal y corriente como la que se arrastran por la tierra. Y sigue la manipulación, que Dios condenó a la serpiente a que viva arrastrándose. ¡Qué estupidez! Las serpientes siempre han sido así. Es la manipulación religiosa del texto para sustentar la idea machista, judía, católica, islámica igual. Puro machismo, señores. Usted se me tapa la cabeza, se me tapa el cuerpo, se me tapa la cara. Yo puedo andar desnudo, no importa, yo soy hombre. Sí, porque si la mujer anda un poco destapada ya provoca al hombre sexualmente. El hombre nunca se pregunta qué siente la mujer cuando él anda con el pecho para afuera. Como que ya no siente nada. Es un ser insensible. Es la misma cosa. El mismo deseo por el cuerpo humano. ¿Y por qué usted tiene que andar desnudo y yo tengo que taparme? Porque usted es el que impone la ideología. Y la religión lo refuerza. Y ya no es el hombre que habla, entonces Dios. Que así lo mandó Dios, dice. Y los estúpidos se creen esas creencias, esas ideologías machistas, señores. Hay que abrir los ojos, avanzar. Y el relato bíblico dice, la serpiente no es una literal serpiente, pues pudo conversar con Eva, sabía la verdad acerca del tema del conocimiento, señores. En el hecho de la serpiente, ustedes no descubren el valor de la mujer. Es la mujer la primera que reta, que se resiste al mandato de esa deidad egoísta y mentirosa. Es ella la primera que rompe y va y come, adquiere el conocimiento. No perciben eso. Se van a dejar llevar de las religiones estúpidas que la presentan como la débil, que comió de la fruta, no resistió, no tiene fuerza para resistir el mal. Es lo contrario. Fue ella la primera que desafió la mentira del Dios, Yahvé, de que no comieran del conocimiento. No consiguen ustedes ver ese acto de ella, de valentía. El hombre no lo consiguió, fue ella la que dio el paso al frente. No ven porque lo ven desde el punto de vista machista, influenciado por la religión. Entonces la serpiente, dice Zecharia Sitchin, bíblica, no era, claro está, una humilde y literal serpiente, pues pudo conversar con Eva. Sabía la verdad acerca del tema del conocimiento y debía tener la suficiente categoría como para no vacilar en dejar por mentiroso a la deidad, al Dios Yahvé. Recordemos que en todas las tradiciones de la antigüedad, la deidad jefe combatía con un adversario serpiente. Esos relatos vienen de la antigüedad. La lucha entre Enki y Ea, entre Enki y Enlil. Enlil no quería nada que beneficiara a la humanidad. Ni siquiera que aprendiera a curarse él mismo con hierbas, con remedios. No quería, que se murieran mejor. Conocimiento menos, prohibido, que no se le dé conocimiento. Y Enki luchando para dárselo, haciendo como la serpiente, saliéndosele a los planos de Enlil. Que es la misma serpiente que le dice a Noé para que se salve y así no perezca la raza humana. Violando, sin violar el mandato que Enlil le impuso. No le digan nada a los terrestres que viene el diluvio para que las ahogue a todos. Los mate a todos. Y Enki busca la manera como la serpiente se le sale a ese mandato sin quebrarlo. Y va a la casa de Noé y le dice, te estoy hablando a ti, paredes, escucha bien. Cuando Enlil le reclama, dice, no, Enki le dice, yo nunca le dije a Noé que se salvara, yo hablé fue con una pared, yo no rompí el mandato tuyo.
de que no se le avisara. La serpiente esquivando las maldades de Enlil contra la humanidad, las decisiones de Enlil injustas contra la humanidad, quería que desapareciera todo lo que era humano. Dice, recordemos que en todas las tradiciones de la antigüedad, la deidad jefe combatía con un adversario serpiente. Un cuento cuyas raíces se remontan indudablemente a los dioses sumerios, Enlil y Enki, esa lucha que pasó a sus hijos, pasó a sus nietos y a sus bisnietos. El relato bíblico revela muchas pistas de su origen sumerio, incluida la presencia de otras deidades. El Adán se ha hecho como uno de nosotros en plural. La posibilidad de que los antagonistas bíblicos, la deidad y la serpiente, sean Enlil y Enki, se nos antoja del todo posible, dice Zecharia Sitchin. Como hemos descubierto, su antagonismo se origina en el momento de la transferencia del mando de la tierra a Enlil, aunque Enki había sido el verdadero pionero de la misión de ellos aquí en la tierra. Fue el primero que llegó con un grupo de ellos y comenzó a realizar todo el trabajo. El padre de él, Anu, padre de Enlil, también lo sustituyó injustamente por Enlil. Y ahí se acirró el conflicto por el poder. A Enki lo desterraron a África y a Enlil lo dejaron como el jefe ahí en Mesopotamia. Y ahí viene esa rivalidad, se acirró. Eso se reproduce en esas leyendas antiguas, ¿no? El rey no sé qué, o el dios está luchando contra una serpiente. Esa es la lucha de ellos dos que viene desde el inicio de nuestra humanidad. Se lo transmitieron en los textos a la humanidad, esa lucha entre ellos dos. La posibilidad de que los antagonistas bíblicos, la deidad y la serpiente, sean Enlil y Enki, dice Zecharia Sitchin, es real, ¿no? Posible, todo posible. Como hemos descubierto, su antagonismo se origina en el momento de la transferencia del mando de la tierra a Enlil. Anu le entregó el mando a Enlil en la tierra, quitó a Enki, y a Enki le dolió y lloró eso. Aunque Enki había sido el verdadero pionero de la misión de ellos aquí en la tierra, mientras Enlil estaba en el confortable centro de control de la misión de Nippur, ahí en Mesopotamia, Enki fue enviado a organizar las operaciones mineras del mundo inferior, allá en el sur de África. Le quitaron el poder en Mesopotamia y lo mandaron a encargarse de las minas. Y Enlil quedó ahí en la región del Edén. Es el Edén, la región de Mesopotamia. Y era que él vivía en una ciudad, Nippur. Enki fue enviado a organizar las operaciones mineras del mundo inferior. El sur de África es el mundo inferior. No se imaginen el mundo de los muertos, de los infiernos, esos disparates que mucha gente en los vídeos de YouTube coloca, ¿no? El mundo inferior, el mundo del submundo, el mundo de los muertos, de las almas. Una cantidad de estupideces que parece que hay gente que no lee los libros de Zecharia Sitchin. Fue enviado al mundo inferior. El motín de los Anunnaki fue dirigido contra Enlil y contra su hijo Ninurta. El dios que habló a favor de los amotinados fue Enki. También fue Enki el que sugirió y llevó a cabo la creación de los trabajadores primitivos para sustituir a los Anunnaki que ya no aguantaban más en las minas. Un trabajo que derrengaba a las personas. Entonces fue Enki que sugirió crear el trabajador primitivo. Al principio Enlil no quería, tampoco. Pero después que vio los resultados y el servicio que este trabajador primitivo hacía, lo aceptó. Y fue y secuestró a algunos y lo llevó allá, al jardín del Edén, donde él vivía, para que trabajara en el huerto. Es el trabajador primitivo que le expulsa después porque Enki le da el conocimiento, les transforma la genética y pueden procrear por ellos mismos. Ya no serán entonces trabajadores primitivos, pensarán por ellos mismos y se reproducirán por ellos mismos. Y Enlil no quería eso. Ese es el fondo, el trasfondo del texto bíblico, señores. Dice, también fue Enki el que sugirió y llevó a cabo la creación de los trabajadores primitivos. Enlil tuvo que usar la fuerza para obtener algunas de estas maravillosas criaturas.
Fue allá con su aparato, como ya dijimos en la lectura anterior, y se metió hasta en lo profundo de las minas y secuestró a cantidad de esos trabajadores primitivos y se los llevó a Mesopotamia. Esa es la llegada del terrestre al jardín del Edén, allá en el Edén, la región de Mesopotamia, la residencia de Enlil, para que le sirvieran. Enlil tuvo que usar la fuerza para obtener alguna de estas criaturas que creó Enki, el trabajador primitivo. A medida que los textos sumerios van tomando nota del curso de los acontecimientos humanos, Enki emerge por regla general como el protagonista de la humanidad, mientras que Enlil es el que le impone disciplina a los nuevos seres cuando no se convierten en su claro antagonista, buscando destruir el ser que Enki creó. El papel de una deidad que desea mantener a los nuevos seres humanos sexualmente reprimidos y el de una deidad que desea y es capaz de ofrecerle a la humanidad el fruto del conocimiento, les encajan a la perfección a Enlil y a Enki respectivamente. De eso trata el texto bíblico, señores. Esa lucha entre Enlil y Enki para beneficiar o no beneficiar a ese ser humano creado por Enki. Eso es lo que refleja el relato bíblico de Adán y Eva en el paraíso. Ese es el subtracto y no las manipulaciones religiosas que se han hecho de esos textos. Una desgracia que le ha caído encima a nuestras sociedades, sobre todo a las mujeres. Una vez más, los juegos de palabras sumerios y bíblicos vienen en nuestra ayuda, dice Secharia Sitchin. La palabra bíblica para serpiente es Nahash, pero esta palabra proviene de la raíz NHSH, que significa descifrar, descubrir. De manera que Nahash también podría significar el que puede descifrar, el que descubre cosas. Eran los atributos de Enki. El hacedor de cosas, Nudinmut, el que hace cosas. Y un genio. Hacía de todo que uno puede imaginarse. Un epíteto correspondiente a Enki, el científico jefe. El dios del conocimiento de los Nefilim o Anunnaki o Anakin. Trazando paralelismos entre el relato mesopotámico de Adapa, que obtuvo el conocimiento pero fracasó en conseguir la vida eterna, ese Adapa es el hombre civilizado, que Enki se relacionó sexualmente con una de esas mujeres primitivas y nació Adapa, un ser civilizado. Él fue el modelo. Se relacionó con dos mujeres. Nació una niña llamada Titi, que en la Biblia sería la Eva, y nació Adapa, que la Biblia confunde con el Adán, que sería el hombre primitivo. Ese Adapa, hijo de Enki, una maravilla de mente, inteligentísimo. Ese es el origen, el modelo del hombre civilizado. Que Enki tuvo que escondérselo a Enlil, diciéndole que no tenía nada que ver con ese ser, que ese ser apareció en la estepa, en el desierto. Y Enlil no se creyó mucho el cuento, pero se maravilló. ¿Cómo es posible que naciera en este planeta un ser así inteligente como nosotros? Habla nuestro idioma, puede aprenderlo. Enki le metió el cuento a Enlil porque sabía de la agresividad de Enlil. No quería que el ser humano avanzara. Trazando paralelismos entre el relato mesopotámico de Adapa, que obtuvo el conocimiento, pero fracasó en conseguir la vida eterna. Enki no le introdujo la genética de ellos, de la vida, del ciclo de vida de los Anunnaki. Eso significa la vida eterna, o sea, vivir miles de años como ellos viven, porque tienen otro ciclo que va conectado con las vueltas de su planeta alrededor del Sol. Enki no le transmitió esa genética a Adapa, pero Adapa vivió más de 38.000 años, que es una descendencia directa de Enki. De su semen con un relacionamiento sexual con una terrestre. Entonces la semilla de Adapa se mantiene. Enki no deja que Enlil la destruya con el diluvio. Por eso Enki le avisa a su hijo Siusudra, que él mismo no es de la Biblia, para que la semente de él no desaparezca en la tierra, la semente de Adapa. Y ahí viene Siusudra y esos que ya son civilizados,
Viven en ciudades con los Anunnaki. Trazando paralelismo entre el relato mesopotámico de Adapa, que obtuvo el conocimiento, le dio la sabiduría, pero no le dio el ciclo de vida de ellos, de los Anunnaki. No, por eso dice, fracasó en conseguir la vida eterna y el destino de Adán. Un tal es el Langdon, en un libro que escribió llamado Mitología Semítica, reprodujo una imagen descubierta en Mesopotamia que trasluce fuertemente el relato bíblico. Una serpiente enroscada en un árbol, señalando su fruto. Los símbolos celestes son significativos. En lo alto está el planeta del cruce, Nibiru, que simboliza al rey Anu, que reina ya en Nibiru, el padre de Enki. Cerca de la serpiente está el creciente de la luna, que simboliza a Enki. Aquí está la figura de la que está, la figura de la serpiente, no la tengo aquí ahora. Está aquí, ¿ve? A eso se está refiriendo Enki. El símbolo de Enki. Aquí está Nibiru. Y el símbolo de la serpiente mirando al fruto. El símbolo de Enki. Ese símbolo después con el tiempo se convertiría en el símbolo de la medicina. La serpiente enroscada como en ese árbol. Dice, al lado de la figura hay dice... Dice, continuando la lectura, dice que ese tal Langdon, en su libro Mitología Semítica, reprodujo una imagen descubierta en Mesopotamia que trasluce fuertemente el relato bíblico. Una serpiente, el relato bíblico de Adán y Eva y la serpiente, a eso se refiere. Una serpiente enroscada en un árbol señalando su fruto. Los símbolos celestes son significativos. En lo alto está el planeta del cruce, Nibiru, que simboliza al rey Anu. Cerca de la serpiente está el creciente de la luna, que simboliza a Enki. Más relevante para nuestros descubrimientos es el hecho de que en los textos mesopotámicos el dios que finalmente concedía el conocimiento a Adapa no era otro más que Enki, la serpiente, el que él transmite el conocimiento a la humanidad. Y ahora la iglesia la pone como el diablo, el tentador, el que hace a la mujer ser débil, pecadora. Miren cómo deforma completamente todo la bendita religión esa. Una considerable comprensión, es un texto antiguo que se está leyendo aquí, una considerable comprensión perfeccionó para él. La sabiduría le había dado, a él le había dado conocimiento, la vida eterna no se la había dado, es Enki, a su hijo Adapa. Solo que, como yo le dije una vez, los Anunnaki se relacionaban con las mujeres terrestres, tenían hijos, tenían descendencia, pero esa descendencia nunca sabía que su padre era un Anunnaki. La mujer no lo comunicaba a nadie, ni al esposo, cuando le pegaba los cuernos con el dios Anunnaki al esposo. Nunca lo comunicaban. No sé por qué, quizás por miedo a los llamados dioses, pero el hombre, el esposo y los familiares de ella y de él veían claramente que la criatura que nació, el niño o la niña que nació, no era de un terrestre, porque le brillaban los ojos como los Anunnaki, la piel blanca como ellos, el cabello blanco como ellos. Así era Moisés, así era Siusud, el Noé de la Biblia, era hijo de uno de ellos. Y las mujeres lo escondían por miedo, porque entonces ese hijo del Anunnaki vivía pensando que era servidor del Anunnaki, de su propio padre, y no hijo, nunca sabía que era hijo de ellos. Alexandre Magno, el gran conquistador, era un hijo de un Anunnaki. Él lo descubrió, porque en el palacio de su padre Felipe, allá en Macedonia, esa era una comidilla diaria, los chismes. Usted no es hijo del rey Felipe, tu padre es un sacerdote egipto que vino aquí, se disfrazó del rey y tuvo relaciones con la reina.
Por eso cuando él se hace mayor y va y toma el trono, cuando matan a su padre, Alejandro Magno va conquistando, y cuando llega allá en la península palestina, él se desvía, en lugar de seguir hacia Siria, atacar al rey, Darío creo que era, él se desvía hacia Egipto a procurar unos sacerdotes oraculares que le dijeron: sí, te estamos esperando, Alejandro, tu padre es Amón-Ra, que era el dios en Egipto, Amón-Ra, el dios, un Anunnaki, conocido como Amón-Ra, que su centro era en Mesopotamia, en la ciudad de Babil, Babilonia. Amón-Ra en Egipto, y en Mesopotamia, como se le decía, Marduk, hijo de Enki, primogénito de Enki, que lo tuvo allá en Nibiru con esposa, y lo trajo aquí a la tierra. Marduk, el Amón-Ra de Egipto, era el mismo. Los Anunnaki tienen esa capacidad de transformarse y tomar el rostro de otra persona. Uno no se imagina qué tecnología es esa, porque estamos a millones y millones de años lejos de ellos, de la tecnología que ellos tienen. Eso mismo sucede en los relatos que hace el que escribió la Ilíada, la guerra de Troya, cómo los dioses se transforman. Cuando el héroe de Troya sale a combatir con Ulises, que era hijo de un Anunnaki también, un hombre grandísimo y fuerte, Ulises, el guerrero griego, o Aquiles, Ulises no Aquiles. El que está el hijo del rey de Troya era Príamo, sale a combatir con Aquiles. Dice, la diosa fulana era uno de los Anunnaki, se transformó y tomó el rostro de un amigo del hijo del rey de Troya, y apareció corriendo al lado de él, y entonces aquel se alegró porque ya eran dos compañeros contra Aquiles, que era súper poderoso, lo perseguía con una lanza, a Príamo, y Príamo pensaba que quien iba al lado de él era un compañero de él, que una de las diosas tomó la figura de ese compañero. De repente desapareció el compañero y él se vio solo de nuevo. No encontró el compañero por ningún lado. Y ahí lo mata Aquiles. Estaba solo. Tienen esa capacidad de transformarse en otra persona, tomar el lugar. Y en varios relatos de antigüedad están esas capacidades de ellos. Tomar, cuando Eneas huye de Troya, y ya por aquí, por Italia, también aparece esa transformación. Hay que leerse esas obras, son ellos actuando todavía aquí en el planeta, en medio de nosotros los terrestres. Capacidad de transformarse en otra persona, cambiar el rostro. Uno no se imagina eso porque uno no tiene el nivel tecnológico de ellos, a millones y millones de años. Es como que tú llevas un celular frente a un indígena que vive en la selva, que no sabe ni siquiera qué es la electricidad, y tú le muestras un celular con una foto de él mismo, se espanta y sale corriendo. ¿Qué es esto? ¿Cómo tú le explicas a él esa tecnología? No hay manera. Tu capacidad no da para entender eso. Dirá que usted le secuestró el espíritu de él, o el alma, ¿verdad? Entonces imagínense ese caso para entender esa capacidad de los Anunnaki. ¿Qué otras cosas tendrán que uno ni se imagina que tienen? Vamos a ir terminando entonces esta lectura. Y ahí está hablando entonces de lo que Enki le transfirió a su hijo Adapa, le dio el conocimiento, incluso fue llevado a Nibiru. Anu lo mandó a procurar porque Enki metió el cuento para que Enlil no se molestara con Enki de que ese ser inteligente y civilizado apareció en el desierto. Mentira, él lo crió en su casa, escondido. Y quien lo crió a Adapa fue la misma mujer de Enki, que no sabía que era hijo de él. Por eso dice que Enki le dio el conocimiento. Adapa aprendió a hablar el idioma de ellos, fue a Nibiru. Pero Enki le dijo, no bebas ni comas,
porque iba a tener una transformación genética, iba a adquirir el ciclo de vida de ellos. Y eso lo iba a afectar también. Aún así, como era un descendiente directo de Enki, Adapa vivió muchos años. Y Adapa fue el padre de Caín, Abel y de Set. Y no el Adán que coloca la Biblia, que lo confunde todo, porque lo sintetiza demasiado. Vamos a ya casi terminar esta lectura, que dice: existe una historia ilustrada grabada en un sello cilíndrico encontrado en la ciudad de Maria, ahí en Mesopotamia, en esos lugares cerca de Siria, por ahí, que es muy posible que represente una antigua versión mesopotámica del relato del Génesis. Vamos a parar por aquí para que no se haga muy larga la lectura, terminando en esta pequeña parte donde Enki le dice lo que le concedió a Adapa, que no le dio la vida eterna, o sea, el ciclo de vida de ellos no se lo transmitió. Pero aún así Adapa vivió miles de años, que era un descendiente directo de un Anunnaki. Gracias a todas y a todos los que nos ven. Esperamos que estas lecturas les vayan ayudando a avanzar en el conocimiento humano y profundo, entender las realidades que uno vive diariamente.